del asesinato de una decena de compatriotas. Fueron víctimas de la violencia por quienes desde la derecha intentaron desconocer el resultado electoral y agarrar el camino de la violencia para desestabilizar al país. Eso costó 10 muertos y esos muertos no lo podemos olvidar. Se ha publicado 11 muertos. Se ha publicado un libro con todos esos sucesos y nosotros llamamos a todos los revolucionarios, a todos los bolivarianos a recordar a nuestros muertos. Y vamos a organizar marcha en todas las capitales del país, con actos donde no solamente actos de marcha por la paz, por la justicia, por la vida, y que al mismo tiempo nos permitan esos actos exigir que no haya impunidad, que se condene a los responsables de estos crímenes. De manera que va a haber una movilización nacional en cada uno de los 24 entidades. Marcha y actos de condena y de solidaridad para recordar a estos compatriotas que dieron su vida en defensa de esta revolución bolivariana. Al mismo tiempo que condenamos a los autores de estos hechos y exigimos que no haya impunidad. Estos son algunos de los elementos que nosotros manejamos, otros que seguiremos discutiendo todavía. Sí, 3 medios van a realizar preguntas. La primera pregunta la realiza Rosani Salazar de ANTV. Buenas tardes. 2 preguntas. La primera, el Consejo Nacional Electoral ya completó la auditoría en la que reconfirmó que en la elección presidencial Nicolás Maduro fue electo gracias a una diferencia de 1.5 puntos. Esta diferencia sigue siendo desconocida por el candidato opositor Enrique Capriles Radonsky y por la derecha venezolana. Tomando en cuenta este panorama, ¿cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela en las próximas elecciones municipales, ya que la oposición continúa desconociendo al Consejo Nacional Electoral? Y en segundo término, nuevamente lo de los grupos paramilitares armados tiene vinculación directa con la derecha venezolana. ¿Han obtenido alguna prueba de que estos grupos paramilitares sean dirigidos también desde aquí, desde Venezuela, además de algún otro país? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la auditoría. Yo recuerdo que a mí me tocó ser el vocero de la Dirección Nacional cuando nosotros respaldamos la decisión del Consejo Electoral de hacer la auditoría. Nosotros decíamos en esa oportunidad que una auditoría no era necesaria, porque en Venezuela el 54% de los centros eran auditados y que difícilmente en otro país pudiera señalarse otro país donde eso se haga. Sin embargo, nosotros, frente a las dudas, frente al señalamiento de algunos, lo democrático es que se realice porque no teníamos ningún miedo y por eso lo respaldábamos. Me tocó también ser vocero cuando alguien de ellos dijo que se retiraban, que no querían la auditoría. Nosotros dijimos, bueno, si a ellos no les interesa la auditoría, nosotros no tenemos ningún interés. Nosotros la estamos avalando porque ellos la están pidiendo. Quienes solicitaron la auditoría fue precisamente los factores de oposición. No fuimos nosotros. Nosotros simplemente, como no tenemos nada que temer y estábamos seguros de ese resultado, dijimos que se haga para que se aclaren las cosas. Ellos se retiraron y yo decía, en una tercera oportunidad que me tocó ser vocero, dije, a ellos no les interesa la auditoría. Ellos quieren agotar las instancias administrativas para acudir a la instancia internacional, porque es donde tienen el plan montado. Y por eso necesitaban agotar la instancia del Consejo Electoral y necesitaban agotar la instancia del Tribunal Supremo de Justicia para luego ir al campo internacional. Eso realmente era el plan. No les interesaba. Y lo dijimos y en efecto, ellos no le han parado mucho. Ahora, ahí está el resultado de la auditoría. Tal como lo dijimos, nosotros no podemos quedar callados frente a eso. Nosotros internacionalmente tenemos que llevar ese resultado para enseñárselo a todas las personas que ellos han tocado. Ellos se han dado la tarea de ir por el mundo diciendo que aquí hubo fraude, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la auditoría. Nos toca a nosotros difundirla, agarrarla, enseñársela, ponérsela de frente, en la cara a todos y cada uno de los venezolanos
para que vea que se ha ratificado una vez más, pues. De manera que la auditoría no hace sino confirmar el resultado dado por el Consejo Nacional Electoral y fortalece el Consejo Electoral. Como mira las elecciones municipales, mira, si tú desconoces y dices que este consejo no sirve, ajá, ¿cómo tú vas a ir ahora con ese mismo consejo a las elecciones municipales? Ellos tendrán que explicarle a su gente cómo un consejo electoral que ellos cuestionan va a ser el mismo consejo electoral que va a estar al frente de las elecciones municipales. Si desconfían, si la gente desconfía, bueno, no votan. Porque si desconfían, ¿para qué van a votar? Deberían ser más serios, porque ahora ya ellos tendrán que dar un golpe de timón. Para nosotros el tema del desconocimiento es clavo pasado, desde hace tiempo. Nicolás Maduro es el presidente, eso no lo discutimos con nadie. Eso no se discute con nadie. Es un problema que ellos deben resolver en el seno de la oposición. ¿Cómo aclararle a su gente que un consejo que ellos cuestionaron, ahora van a invitar a su gente a ir a unas elecciones municipales? Es un problema que tienen ellos, que lo resuelvan ellos, eso no es un problema nuestro. Lo otro de los paramilitares, creo que antes de que esto ocurriera, el presidente Maduro ha venido haciendo señalamientos y un poco ese deterioro en las relaciones entre el gobierno de Colombia y el gobierno venezolano, aun cuando ya hubo una reunión de nuestro canciller con las autoridades colombianas, tuvo que ver con los señalamientos hechos desde allá, el aceptar ellos que en suelo colombiano y en territorio colombiano, la derecha internacional, con Uribe, con JJ Rendón, todo eso se ha dicho aquí, que estaban reunidos planificando acciones para desestabilizar en Venezuela que incluían hasta la vida de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Y además se ha señalado que en este programa Patria Seguro, planes para tratar de asesinar a algunos militares para acusar al presidente Maduro de haber utilizado las Fuerzas Armadas para la seguridad y que es el responsable de la muerte de los militares. Todo eso se ha dicho. Ahora que se capturen unos paramilitares aquí, lo que hace es evidenciar las reiteradas denuncias que ha venido haciendo el gobierno. Y por eso el presidente Maduro, a pesar de todo el esfuerzo que hagamos para tener relaciones con Colombia, ¿verdad? Y que hay que seguir haciendo ese esfuerzo, ha dicho que no dejaremos de denunciarlo, no dejaremos de enfrentarlo, no dejaremos de defender la soberanía. Y nosotros como partido de gobierno respaldamos las decisiones del presidente de la República en esta materia, en defensa de la soberanía, en defensa de la estabilidad democrática venezolana y de condena y de enfrentamiento a los hechos de violencia y a las fuentes que generan estos hechos de violencia, que no es otra que la derecha fascista venezolana. No diría que es la oposición, son sectores de la derecha fascista del seno de la oposición venezolana. La siguiente pregunta la realiza Gabriela Oneto de Globovisión. Hola, buenas tardes. Dos preguntas principalmente. En relación a la escogencia de los candidatos de cara a las municipales, bueno, ya se ha hablado de que no va a haber primarias, cuál va a ser exactamente el método, según lo que informaba el presidente Nicolás Maduro. Queríamos saber si el alto mando político tendrá la última palabra, será el último filtro en esta elección de candidatos. Y lo otro es la representación que tendrá el Gran Polo en el Consejo de Estado. Me gustaría saber también cómo se va a efectuar la elección de esos representantes. Bueno, en cuanto a la escogencia de los representantes en el Consejo de Estado, el Consejo de Estado se instala mañana, tiene 5 integrantes y el Gran Polo Patriótico tendrá 2 representantes. Uno será escogido del seno de los sectores sociales y otro será seleccionado del seno del Consejo Patriótico de partidos políticos. Los partidos de la revolución que están en el polo patriótico escogerán uno y los sectores sociales escogerán el otro. Eso completaría con los 3 que están designados los 5 integrantes que deben estar listos para la juramentación del día de mañana. El otro planteamiento era relacionado con la elección de los... la elección. Mira, nosotros estamos discutiendo todavía, estamos afinando el método. Nosotros de aquí tenemos que salir a continuar la discusión de afinarlo, de afinar el método. Porque el hecho de que se instale una reunión
pues el Polo Patriótico y el Partido Socialista para seleccionar no quiere decir que ya esté definido el método. Nosotros tendríamos un método interno para escoger los candidatos nuestros. Los candidatos que se seleccionen, que sean del Polo Patriótico, no estarían, ¿verdad? No serían sujetos de aplicación del método interno nuestro. De manera que nosotros todavía estamos discutiendo, porque no, la última palabra va a tener el método cuando lo aprobemos de manera definitiva, porque hay un lineamiento, ¿ves? Pero no hemos seleccionado, no hemos afinado el método. Es decir, en el método nosotros vamos a aplicar el artículo 5º de los estatutos, que tiene varias alternativas. No tiene por qué ser una nada más. Nosotros pudiéramos aplicar a unos casos un método, a otros casos otro método. O sea, el método depende de lo que acordemos. No se ha afinado el método. Lo que sí acordamos es conversar con los aliados para tener claro cuáles van a ser los candidatos de los aliados, porque a eso no le podemos aplicar el método interno. Sí, la siguiente y última pregunta la realiza Jaiber López de BTV. Bueno, tengo dos interrogantes. La primera fue, ayer el periodista José Vicente Rangel hacía una denuncia sobre la compra de 18 aviones militares por parte de la oposición venezolana. Si esta denuncia que él realizó no se vincula con la detención de los dos grupos paramilitares y la agenda oculta que tiene la oposición de proceso